Hola, hola, buenas tardes. Hoy es 30 de octubre del 2024. Bienvenidos todos a esta su transmisión en vivo de este día miércoles, en donde vamos a platicar, como les prometí ayer, vamos a describir de manera detallada esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá para prácticamente invalidar la Constitución. Entonces ese es un tema, yo creo que es el tema principal del día de hoy. Vamos a hablar de algunos temas relacionados con eso y analizar qué es lo que está de por medio en esta situación. Hola mi querido José Miranda, bienvenido a esta su transmisión, tu transmisión, la de todos, donde todos ustedes son parte. Por supuesto, buenas noches. Buena pregunta, mi querido Víctor Hugo. Pues hay que escribirle a la líder nacional de Morena, ¿no? Muchos estamos de acuerdo que Sergio Mayer no debería estar ahí. Estamos de acuerdo, yo creo que hay mucha queja al respecto. Y bueno, sí, sería bueno de que lo solicitáramos masivamente, ¿no? Entonces, pues te invito a que lo hagas. La nueva presidenta de Morena es bastante buena, bastante receptiva. Yo creo que es diferente a Mario Delgado. Pues vamos a ver cómo funciona. Yo creo que sí sería bueno, pero bueno. Bienvenidos todos, mi querido Tenax. Buenas noches, Tenax Vite. Bienvenido, como siempre, a esta transmisión. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida, darles un abrazo donde quiera que se encuentren. Invitarlos a que me den tap en la pantalla para que tengamos más likes. Que se vayan reflejando esos likes, que vayamos cosechando likes. Y por qué no, cosechando calabacitas. Espero que ahora sí logremos la meta. Ayer no estuvo muy pobre. Pero bueno, vamos a subirlos, vamos a subir la meta, en este caso lograrla. No es mucho, 20 calabazas, ojalá y podamos lograrlo. Saludos afectuosos, mi querido Rey, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y pues buenas noches a todos, qué bueno que los tengo aquí conmigo para poder hacer un análisis de esta situación que está ocurriendo en México, con el enfrentamiento de la Suprema Corte de Justicia, de los 8 ministros, con la presidenta y con la Cámara de Diputados y Senadores, con el pueblo de México realmente. Dice que le darán el voto de castigo a Morena. Yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, esa es tu opinión, mi querido amigo. Yo creo que en todos los partidos hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Morena tiene lo suyo, tiene algunas cosas, pero no creo que el hecho de no correr a Sergio Mayer sea suficiente razón. Se me hace, cada quien, respeto tu comentario, pero no lo comparto. Yo creo que es muy simplista decir que de acuerdo a todo lo que se ha logrado con Morena, a todo lo que se ha logrado con la Cuarta Transformación, el hecho de que no se corra a un integrante pésimo, sí, nefasto, definitivamente, sea suficiente razón para no votar por Morena. Bueno, esa es tu opinión. Creo que la mayoría diferimos de ti. En fin, bueno, pues qué bueno que están aquí y bueno, vamos a seguir platicando esta situación que está ocurriendo. Dice, será al contrario, ¿qué dice? Vamos por el registro de los dos PRI y PAN. O sea, a quitarles el registro, mi querido Valencia 17-18. Sí, yo creo que prácticamente lo están perdiendo por sí solos, están a punto de desaparecer y eso me ayuda para contestar la pregunta de alguien que estaba escribiendo ahí de que un voto de castigo. Bueno, pues voto de castigo sería, yo creo que votar nulo en poco tiempo, mi querido amigo, porque pues a como van los partidos de oposición, no podrás castigar a Morena no votando por otro partido si no existen otros partidos. Están tan desacreditados y son tan poca opción que realmente pues no sería una opción la que dices, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a empezar porque este tema es bastante fuerte. Si se fijaron, el título no es broma. El título de este en vivo no es para nada broma. Les voy a explicar por qué al final, pero quédense al final, ¿no? Porque tengo que explicar primero todo lo que conlleva esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, desmenuzándola, diciendo por qué es una invalidación de la Constitución, por qué está en contra completamente de la Constitución, punto por punto. Y después de eso vamos a ver también una evaluación, opinión, encuesta de la mejor encuestadora de México sobre la opinión de la gente sobre esta Suprema Corte de Justicia, sobre la llamada reforma, que ya no lo es, que es la ley al Poder Judicial.
cuál es la opinión de la gente, para que quede claro dónde está la mayoría de la opinión de la gente, por si alguien tuviera duda todavía. Yo creo que no tenemos duda, yo creo que es bastante claro de que la gran mayoría de los mexicanos apoyamos este cambio en la Suprema Corte de Justicia, que ya es constitucional. Pero bueno, esta gente que está en la Suprema Corte, que son 8 pelados y peladas, 8 individuos, porque son 8 individuos, se niegan a acatar la voluntad de 36 millones de mexicanos al menos. Entonces, se niegan a un nivel tal, que ya lo voy a comentar al final de este en vivo, que quieren llegar a lo que mencioné en el título del en vivo. Y es en serio, no es broma, es en serio. Marlene Lima, bienvenida, qué bueno tener tus rosquitas. Gracias, ya llegaron las roscas. Gracias, mi querida Marlene, mi gran donadora. Qué bueno que estás aquí, bienvenidísima, y gracias por la rosquilla. Gracias por enviar el regalo, muchísimas gracias por estar aquí, y gracias por los likes a todos los que lo están dando tap en la pantalla, pues muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a empezar, porque si no nos lleva el tiempo, se nos agotará. Gracias, Su, por estar ahí muy atenta en el chat. Ok. Bueno, pues fíjense que el ministro, como lo anuncié ayer, como lo adelanté ayer, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan José, me parece que se llama Juan José González Alcántara Carrancá, este ministro de la Suprema Corte presentó una propuesta. Bienvenido, mi querido, bueno, gracias, mi querido, muchas gracias, mi querido Tenax. Muchas gracias a Valencia 1718, gracias, ya estamos reflejándonos en los regalos, gracias a ambos. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Vamos a platicar acerca de esta propuesta del ministro de la Suprema Corte. Por encima de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia, gracias, Su, muchísimas gracias, Su. Hacías falta aquí, mi querida amiga Su. Gracias, ya estamos llegando a la meta, gracias, lo conseguimos. Por encima de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y arrogándose como un suprapoder, un poder por encima de todos los poderes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto que atenta contra la Constitución política vigente. Gracias, con el objetivo, básicamente, de anular la elección de jueces y magistrados. En su momento, dicho juzgador, este señor González Alcántara, fue identificado por el presidente López Obrador como un traidor suelo. No sé si se acuerdan, si no se los recordamos. Pues además de aliarse al bloque conservador, participó en una presunta conspiración contra el proceso democrático del 2 de junio. O sea, un verdadero traidor suelo. Al ser él el anfitrión de esta famosa cena que se llevó a cabo el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, de 2023, entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y 3 magistrados electorales. Algo completamente irregular, completamente en contra de la ética y de la ley, de la legislación, de lo procedente, que una ministra, presidenta de la Suprema Corte, se reuniera con magistrados electorales antes de las elecciones y con un líder de un partido político. Es inconcebible. Era suficiente razón, amigos, para que Norma Piña presentara su renuncia. Por lo menos. Pero no, ahí permaneció. De acuerdo con el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad 164-2024 y sus acumuladas 165-2024, 166-2024, 167-2024 y 170-2024, el ministro González Alcántara Carrancá propone al Pleno de la Suprema Corte mantener la elección de ministras y ministros por voto popular, pero busca invalidar la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito que establece actualmente la Carta Magna, con la reforma que se acaba de hacer. Ello a pesar de que solo el constituyente puede modificar la Constitución mexicana. A pesar
de que solo el constituyente, ¿cuál es el constituyente? Bueno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los estados, de las cámaras de los estados, los congresos de los estados, logrando las mayorías calificadas, se convierten en un órgano constituyente, en un congreso constituyente, que es capaz, por el hecho de tener mayorías calificadas, de modificar la Constitución. Solamente el constituyente permanente puede modificar la Constitución mexicana. El Poder Judicial no puede. Bueno, el proyecto de resolución busca que se declare, de este señor Alcántara Carrancá, busca que se declare por mayoría de votos parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, a pesar de que dicha reforma es un hecho consumado, como lo acabo de mencionar, por lo que se estaría violentando el orden constitucional. O sea, se están metiendo con una ley, que ya es ley, que ya está en la Constitución, para poder decir que sea parcialmente procedente o parcialmente fundada. Están queriendo legislar, interpretar la ley, interpretar la Constitución, y eso ya está dentro de la Constitución. Ellos no pueden modificarla, no tienen atribuciones para modificarla. Pero bueno, continuemos. Además de intentar anular la elección de jueces y magistrados, la propuesta busca que la Corte elimine la figura de jueces sin rostro, que consisten en resguardar la identidad de juzgadores en casos que involucren a la delincuencia organizada, además de pretender limitar las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial. El proyecto será sometido a votación por el Pleno del máximo tribunal, o sea, la Suprema Corte de Justicia, los jueces los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, el próximo jueves 31 de octubre. Bueno, según esto, ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y según la Corte, de ser aprobado, dejaría inaplicable el proceso electoral, al menos para 2025, lo que violaría la ley. Bueno, ese era el plan. Someter a votación en el máximo tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá este jueves, o sea mañana, 31 de octubre. Pero como les voy a explicar más adelante, pues lo pospusieron. No se va a hacer el día de mañana, o no se pretende hacer el día de mañana. Y ahorita vamos a analizar al final eso. ¿Qué consecuencias tiene? Los promotores de los recursos son los partidos de oposición, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y al final también se unió Movimiento Ciudadano, así como diversas diputadas y diputados locales de Zacatecas y la Unidad Democrática de Coahuila. El proyecto de resolución de González Alcántara Carrancá contempla varias modificaciones a la reforma judicial, votada por mayoría calificada por el Congreso de la Unión, aprobada por más de 17 congresos estatales, fueron 24 de hecho, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2024. Es decir, ya no se trata de atacar la reforma judicial, sino de buscar alterar flagrantemente el texto constitucional en un abierto abuso de autoridad y en un conflicto de interés, porque se trata de una reforma que le compete o que involucra precisamente al Poder Judicial. Entonces no deberían de estarse metiendo, y además no tienen atribuciones para hacerlo. Bueno, entre los cambios que propone con esta propuesta el ministro González Alcántara Carrancá, se lee lo siguiente: este tribunal pleno coincide con que la medida de seguridad consistente en resguardar la identidad de las personas juzgadoras es contraria directamente a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas en cualquier acusación, sobre todo aquellas de naturaleza penal, pues no permite al acusado ejercer su derecho a la defensa adecuada, a la presunción de inocencia, al tratársele desde el primer momento con una presunción de culpabilidad y peligrosidad, así como a ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial. Al desconocer totalmente la identidad de la persona juzgadora y por lo tanto su idoneidad,
Por lo tanto, se declara la invalidez únicamente del artículo 20, apartado A, fracción X, en la porción normativa y resguardar la identidad, indica el documento. Pero eso no es todo. En esa parte, a lo mejor tendrían razón o tendrían cierta lógica en la cuestión de los jueces sin rostro, que eso podría modificarse y podría, en las leyes secundarias podría adecuarse. No tiene que cambiarse. Además, ellos no tienen atribución para hacerlo, pero bueno. Y no lo hicieron a tiempo, por cierto. Hubo foros, y hubo discusiones, y hubo muchas cosas, y ellos jamás propusieron eso, en el momento en que pudieron haberlo hecho. Del artículo 94 pretende que el Pleno de la Corte, o al menos la mayoría conservadora, invalide el párrafo octavo sobre la elección de las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito. Se regirá por las bases previstas en el artículo 96 de esta Constitución. O sea, pretende cancelar lo que pretende esta reforma, una de las cosas fundamentales, que es la elección de las magistradas y magistrados de circuito, o juezas y jueces también de distrito. O sea, quiere quitar eso. En el caso de los jueces y magistrados, aspira a que la Constitución se modifique para que la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de juezas y jueces de distrito y magistrados de circuito es inconstitucional porque, dice él, no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. ¿Cómo algo democrático puede atentar contra un sistema democrático? ¿Qué puede ser más democrático que la elección popular de los jueces? Y dice Fernando Martínez, reforma popular por voto popular. También ese tipo de cosas, no sé si lo diga más adelante, quizás sí, pero modifican esta cuestión denigrando lo que es el voto popular, afectando o criticando la importancia del voto popular, depreciándolo, disminuyendo su importancia y su significancia, calificándolo como algo que no tiene validez para el Poder Judicial. Bueno, mientras que del artículo 96, párrafo primero, busca anular la fracción primera, la cual refiere que el órgano constitucional hará del conocimiento del Senado la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Es decir, que estos datos no serán proporcionados por el Poder Judicial y solo se entregarán las listas de los cargos sujetos a elección. Bueno. Del mismo artículo, González Alcántara Carrancá pretende que la Corte revoque los párrafos tercero y cuarto que establecen respectivamente cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 2 personas por cada cargo. El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular, el Poder Legislativo postulará una persona por cada Cámara mediante votación de 2/3 partes de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 2 personas por mayoría de 6 votos. Bueno, el Senado incorporará a los listados que remita al Instituto Nacional Electoral a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria respectiva, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a su publicación o sean postulados para un cargo o circuito judicial diverso. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Seguimos. Del artículo 97, el ministro propone que se suprima la parte que señala que los jueces, magistrados y ministros, además de durar 9 años en el cargo, podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. Imagínense, no podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial.
De la misma forma ocurre con el párrafo segundo, referente a los requisitos para ser electos, entre los cuales se encuentran contar con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrado y magistrado de circuito, deberá contar además con práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura. Y también plantea que se elimine el último párrafo de este artículo referente a las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y los jueces de distrito protestarán ante el Senado de la República. O sea, que no deben de protestar ante el Senado de la República, según él. Entonces, ¿ante quién? Bueno. Por otra parte, del artículo 100, respecto a las obligaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, se propone su cancelación para que este órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica, sea la instancia substanciadora en los términos, establezca la ley y en segunda instancia atraer procedimientos graves o hechos que las leyes señalen como delitos a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Es decir, busca limitar las funciones para las cuales se planeó el funcionamiento de dicho organismo, ya que como autoridad sustanciadora y resolutora, esta área debería estar a cargo de iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, función que actualmente ejerce el Consejo de la Judicatura Federal, pero que no aplica. El problema es que este Tribunal de Disciplina Judicial pasaría a ocupar un verdadero accionar en cuanto a la disciplina judicial que no se ha llevado a cabo, aunque es su función supuestamente el Consejo de la Judicatura. ¿Cuántas gentes conocen ustedes, jueces, magistrados o ministros, que el Consejo de la Judicatura haya llevado a juicio, haya sancionado, haya sacado de la corte o de su puesto por faltas o por infracciones? Pues en realidad no ocupa ese tipo de actividad, no la realiza, no la lleva a cabo, no cumple con esa función. Al contrario, prevalece la impunidad. Incluso hay gente que se ha salido porque, pues, por ejemplo, por voluntad propia, pero en realidad no porque haya un castigo o porque haya una disciplina judicial como debiera ser. Para eso es precisamente el Tribunal de Disciplina Judicial, y ellos, con esta propuesta del ministro Alcántara, lo que pretende es que no exista este ajuste de cuentas, esta justicia, esta disciplina dentro del Poder Judicial, sino que sigan como hasta ahora haciendo lo que les da la gana, siendo los dueños completamente y siendo los completamente impolutos, intocables, gente por encima de cualquier ley, por encima de cualquier verificación, de cualquier regulación, y eso definitivamente no. Esas son las propuestas de este juez, que como ustedes pueden ver están en contra de lo que ya está publicado y ya está en la Constitución. Y ellos, insisto, no tienen atribuciones para poder ir en contra de todo lo que ya está establecido en la Constitución. Bueno, ya que vimos la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, les diré qué fue lo que pasó, que es el título de este en vivo, tiene que ver con lo que pasó el día de hoy. Pero vamos a analizar primero cuál es la situación. O sea, en el contexto de lo que está presentando el ministro González Alcántara Carrancá, vamos a recapitular qué es lo que está ocurriendo con respecto a esta situación de enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con respecto a esta reforma que ya es ley judicial, que ellos no aceptan y están presentando esta
esta propuesta, digamos, este cambio, estas alteraciones a la propuesta original que se firmó, que se decretó, que se puso en el diario oficial el 15 de septiembre. Bueno, como yo lo dije el día de ayer, me parece, o en algún otro día de estos en vivo, la Cámara de Senadores inició en la Cámara de Senadores, Morena, un decreto sobre la inimpugnabilidad de las reformas a la Carta Magna, y esta inimpugnabilidad contempla cambios y enmiendas a los artículos 105 y 107 de la Constitución, básicamente. ¿En qué consisten estos cambios que contempla esta ley, esta reforma a la Constitución que se propone por parte de Morena? Bueno, estos cambios y estas enmiendas, básicamente lo que dicen, lo que tratan de hacer es que no se pueden hacer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos en contra de las adiciones o de las reformas a la Constitución. Está claro, ¿no? Con esta ley quedará imposibilitado el Poder Judicial y cualquier involucrado, empresarios, partidos políticos o quien lo intente, de interponer, repito, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos en contra de adiciones o reformas a la Constitución. Una vez que se aprueben las adiciones que se hagan a la Constitución o las reformas que se hagan a la Constitución, quedan establecidas en la Constitución y son de aplicación obligatoria y no se pueden impugnar y no se pueden apelar contra ellas, no se pueden hacer ninguna controversia. Eso es lo que propone esta reforma, para que quede completamente claro, completamente claro. Lo único que se podría hacer es que en un determinado momento, si hay partidos políticos que están en contra de estos cambios, de estas reformas, de estas adiciones a la Constitución, tendrán que conseguir mayorías calificadas en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que entonces sí se hagan otra vez adiciones o cambios en la Constitución respecto a lo que ellos mismos aprueben, que fue lo que ahora se hizo con esta reforma que ya es ley constitucional del Poder Judicial. Se consiguió de la manera como se debe de hacer, exactamente. Bueno, esta ley o este decreto de inimpugnabilidad de las reformas a la Carta Magna se aprobó por mayoría en el Senado, ya que se había aprobado, y después de aprobarse en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se aprobó por una mayoría de 30 votos contra 11 que estuvieron en contra. De ahí ya va a pasar, yo creo que el día de hoy, probablemente, muy seguro que el día de hoy va a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados, y quizá para mañana, en la mañana nos despertemos con que ya fue aprobada por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De ahí, como procede, otra vez, de este decreto de inimpugnabilidad va a pasar a los congresos de los estados, en donde se va a votar y se requerirá la mayoría de los congresos de los estados para que se apruebe. Una vez que pase ahí a las legislaturas de los estados, pues entonces ya podrá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, como pasó con la reforma al Poder Judicial, que ya es ahora parte de la Constitución. Ahora, yo les hago la pregunta, vamos a hacer un análisis de esta situación, porque ese es el enfrentamiento que hay. ¿Qué va a ocurrir primero? ¿La publicación de la ley de la supremacía constitucional, que es la que les acabo de mencionar, la ley de supremacía constitucional, o la aprobación de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué va a ocurrir primero? Todo indica, amigos, todo indica que la Cuarta Transformación va a lograr la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación primero. Todo indica eso, de acuerdo a lo que yo veo, a los tiempos que tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos de los estados, lo que se calcula, lo que ocurrió con la reforma del Poder Judicial también,
como se llevan las cosas, yo creo que va a ocurrir primero. Mientras que la publicación de la ley podría quedar lista, fíjense, antes de terminar la semana, esta semana, o sea, el sábado o a más tardar el domingo de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá hasta el martes de la próxima semana. Se va a discutir en el Pleno de la Suprema Corte el martes de la próxima semana para ver si se aprueba o no se aprueba. Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues vamos a ver qué es lo que van a decidir ellos, qué es lo que van a votar los ministros de la Suprema Corte, a ver qué hacen. Pero de todas formas, si esto ocurre hasta el día martes de la próxima semana, ya la propuesta del ministro, ese día martes de la próxima semana, va a quedar completamente anulada, va a ser improcedente para poderse aplicar, porque la ley de supremacía constitucional pues la va a hacer inviable, o sea, no va a poder, ya no va a poder ser, ya no va a poder ir en contra de lo que es los cambios constitucionales, las reformas a la Constitución. ¿Sí me entienden? Sí es claro, ¿no? Yo creo que es bastante evidente, bastante claro. Entonces, ahora vamos al título del en vivo del día de hoy. Fíjense, porque aquí sí es muy grave, muy, muy grave. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, un ministro que ya no es parte de los ministros de la Suprema Corte, pero fue un ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora está en retiro, gozando de la pensión, por cierto. Este ministro en retiro, José Ramón Cosío, fíjense que soltó la sopa. En una entrevista que le hicieron, dijo que básicamente lo que planea hacer el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, es hacer un golpe de Estado. No lo dijo con esas palabras, pero con lo que les voy a decir, queda bastante claro que eso es lo que pretenden hacer, un golpe de Estado. ¿En qué consistirá lo que pretenden hacer? Él lo está anticipando, él lo está avisando, él lo está diciendo, lo dijo en una entrevista. Así que fíjense, como ellos van a terminar de discutir esta propuesta del ministro Alcántara hasta el martes de la próxima semana y ya va a ser improcedente, y de todas formas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Presidenta de México no les iban a hacer caso porque no tienen atribuciones para hacer ninguna alteración de lo que es ya parte de la Constitución. De todas formas no tienen atribuciones y menos las van a tener la próxima semana. Dice este ministro José Ramón Cosío que este golpe va a consistir de plantear un desacato, porque tanto el Congreso como la Presidenta de México, según él, están desacatando lo que ellos, ministros, están decidiendo unilateralmente en contra de sus funciones, pero aún así lo están decidiendo. Entonces van a plantear que están en un desacato. Y como van a plantear que están en un desacato, van a proceder a quitarle el poder. Sí, me están escuchando bien. A quitarle y a destituir a la Presidenta de México y además someterla a proceso. Y destituir y someter a proceso a todos los senadores y diputados de Morena y de sus partidos aliados, supongo. O sea, prácticamente a la mayoría del Congreso de la Unión. Según él, según este insensato juez ministro de la Suprema Corte, no se necesita el desafuero para destituirlos y para someterlos a proceso. No se necesita. Ellos tienen las facultades, ellos pueden hacerlo por supuestamente el pecado del desacato. Ellos pueden saltarse todas las trancas porque son el superpoder y entonces pueden decretar esta destitución de la presidenta unilateralmente y someter a proceso tanto a la Presidenta de México como a los senadores. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan esto? Pues vamos a ver qué pasa la próxima semana, si van a seguir en ese plan. Pues yo les diría, pues que lo intenten. Que lo intenten. Que lo intenten. La gran mayoría de los mexicanos, la gran mayoría, y ahorita les voy a dar unos datos además adicionales, está no solo a favor de la presidenta que eligió, que tiene niveles históricos de popularidad y de aceptación, sino que supera
supera la popularidad con la que ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, supera la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que allá ahora es ley y parte de la Constitución. Como dice despertarán al tigre. Aguas, ministros, porque van a despertar al tigre. La situación de México, con todo respeto, no es la misma de Bolivia en su tiempo, no es la misma de Colombia, no es la misma de otros países de Sudamérica o de Brasil cuando encerraron en la cárcel a Lula. No es la misma, no es la misma. Para nada es la misma. No le están midiendo, la verdad es que están bastante insensatos, bastante desesperados y están intentando algo que la verdad no tiene vuelta, no tiene para dónde hacerse. Sensiblemente, o sea, que lo intenten. Honestamente esperaría que no lo intentaran. En relación a esto les quiero decir que ha habido una polémica, porque yo les dije anteriormente en un en vivo anterior que el Partido del Trabajo presentó una propuesta de juicio político contra los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que están los 8 que están en desacato, que están realmente en contra de la reforma. Morena no apoyó eso y está por la cuestión de la supremacía constitucional, que es lo que va a salir y se va a aprobar y bueno, va a salir y va a estar en el diario oficial. Se fueron por esa línea. Al hablar con Gerardo Fernández Noroña, ha sido muy claro, muy tajante, muy, digamos, contundente y quizás demasiado extremo al afirmar que es una estupidez, es una tontería el solicitar o el pedir el juicio político contra estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de todo lo que han estado incumpliendo la Constitución y pretenden seguirlo haciendo. Y bueno, pues el miedo que hay tanto en la presidenta de México como en los líderes de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores es que se les califique a nivel nacional y sobre todo internacional como una dictadura, como que están, como que es un gobierno dictatorial, ¿no? Vamos, lo mismo, ¿no? Y es el miedo que hay, esa es digamos, el rum que tienen, la duda que tienen, y que por eso, pues realmente, a diferencia del PT, ellos no han querido proceder en contra de estos ministros de la Suprema Corte para que no se los acuse de intolerantes, de dictatoriales, de represores, de antidemocráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo hago al aire con ustedes es ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se van a esperar hasta la próxima semana en que definitivamente el enfrentamiento sea que piden la cabeza de la presidenta de México, que piden la cabeza de todos los diputados y senadores de Morena y de los partidos aliados para meterlos a la cárcel, para destituirlos, y entonces en ese momento van a decidir, ok, ya les vamos a hacer un juicio político? Pues ahí está la pregunta al aire, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Es increíble, o sea, es realmente, es una situación difícil, es una situación muy polémica, porque hasta ahora Morena y sus aliados, excepto el PT, por supuesto, pues no han querido proceder. No han querido proceder en contra de estos ministros de la Suprema Corte, a pesar de todos estos desmanes y de este intento de golpe de Estado. Como el Poder Judicial hasta ahora todo lo han hecho por los cauces, entre comillas, legales, hasta cierto punto, porque no son legales, no han sido legales al ir en contra de la Constitución, pero no han hecho algo más, no han ido más allá, pues entonces han tratado de ser tranquilos, han tratado de ser moderados y de no extralimitarse para ir en contra de ellos. Pero ¿qué va a pasar si la próxima semana, a pesar de la ley de supremacía constitucional que ya esté en el diario oficial de la Federación, a ellos les valga gorro y digan, nosotros vamos a ir en contra de esta reforma, la vamos a inaplicar, vamos a aprobar la del ministro González Alcántara Carrancá, y como ustedes no la aprueban, como ustedes no quieren hacer caso de nuestra propuesta del Poder Judicial, que por cierto no está en la Constitución, y quieren aceptar y aprobar y aplicar la que ya está en la Constitución, publicada el 15 de septiembre de este año, pues entonces vamos a tener que proceder contra ustedes, dirán los jueces. Entonces, en ese momento, ¿qué van a hacer los senadores de la República? Fíjense, están diciendo
que no necesitan el desafuero. O sea, ellos directamente van a proceder unilateralmente a destituir y a someter a proceso a la presidenta de México. Lo están advirtiendo, lo están diciendo. Están amenazando con hacer eso. Y a todos los miembros del Congreso, prácticamente, la gran mayoría, porque la oposición es ridícula, es una cantidad menor. A todo el Congreso prácticamente. ¿Van a meter a toda esa gente a la cárcel? ¿Podrán hacerlo? ¿Lo intentarán acaso? ¿Y qué va a hacer Morena? ¿Qué va a hacer el Senado? ¿Cómo van a reaccionar ante eso? Porque ya no va a haber lugar no va a haber lugar para Gerardo Fernández Noroña decir, no, pero es que nosotros tenemos que ser moderados, ¿no? Que no se nos acuse de dictadores y que no sé qué. Bueno, pues ya es ustedes o nosotros. Y nosotros, como ahorita les voy a demostrar, tenemos la aprobación de la mayoría del pueblo mexicano. Ustedes no. A nosotros nos eligió el pueblo mexicano, a ustedes no. Y ahorita vamos a eso. Dice Mifuel Sánchez, Noroña les da mucha chance. Pues sí, les da mucha chance, exactamente. No pueden hacer eso porque México es demócrata. Pues sí, pero ellos amenazan con hacerlo. Y ahora les voy a decir exactamente a lo que me refería con esta diferencia en cuanto a ellos y nosotros. Puedo decir nosotros porque yo me incluyo en los 36 millones de mexicanos que aprobamos y que apoyamos el Plan C. Bueno, el PT tiene razón en ya actuar. Así es, mi querido Mifuel, yo creo que sí. Y yo creo que hay esa polémica. ¿Está actuando unilateralmente? Pues sí. A lo mejor está actuando de manera precipitada, pues sí. Pero los jueces están desaforados. Y vamos a ver qué opina la gente en México. Según esta encuesta de las Heras de Motecnia, que es la mejor encuestadora de México, la más precisa, dice la pregunta, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? El 69% dice por elección del pueblo de México, el 69%, el 23% por el Poder Judicial de la Federación y el 8% dice que no sabe. O sea, un 69% dice que debe, prácticamente 70%, que debe de ser por elección del pueblo de México. Esa es la percepción del pueblo, de la gente. Este porcentaje es mayor al cual le dio la victoria a la presidenta de México. O sea, la gente que cree que por elección se debe de elegir a los jueces, magistrados y ministros, la proporción de los mexicanos es mayor que la que eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, que quede claro. La otra pregunta, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por elección del pueblo de México, 62%, por la Cámara de Senadores, 32%, y no sabe, 6%. Entonces, ¿cómo? Ya preguntándole a la gente, ¿cómo? Ya que se elige, que la mayoría dijo claramente, 70% prácticamente, que se deben de elegir, bueno, ¿cómo deben ser elegidos? Y entonces, ahí están las opciones por la elección directa del pueblo de México, que es 62%, o por la Cámara de Senadores, el 32%, que es bastante menor, que es menos de prácticamente la mitad, sí, casi la mitad. Así que está muy claro, ¿no? Están, y bueno, aquí no tengo el dato, pero lo mencioné en otro en vivo, el desprestigio del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, raya en ser la institución más repudiada por los mexicanos. Es la que tiene menos credibilidad, la que tiene menos aceptación, la que tiene mayor rechazo. Un rechazo que es como del 70%, si no mal recuerdo, por ahí tengo el dato. Dice Mifuel Sánchez, ahora el ministro dice que no va a acatar la nueva ley, ¿qué más esperan? Así es. Reforma judicial por voto popular, así es. Bueno, pues eso es lo que quería decirles en relación a esto. Es la verdad muy polémico esto que está ocurriendo. Y les voy a dar los datos, por ejemplo, de quienes van a ser en el Senado, en esta comisión que se está nombrando, porque el proceso avanza, El proceso, como dije yo ayer, de la elección de jueces, magistrados y ministros avanza, independientemente de esta retahíla de gente en contra, de los ministros en contra.
dice Patti Sigala, y se han ganado el rechazo, hacia afirmativamente, se lo han ganado a pulso. Bueno, hay un grupo de gente experta, seleccionada por cada uno de los que van a elegir dentro de las ternas a todos los aspirantes para las elecciones a jueces, ministros y magistrados el próximo año, en junio del próximo año. En cuanto al Senado, está conformado por 5 personas. El Senado ya incluyó a 5 personas. Estas 5 personas son las que les voy a mencionar: Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, María Gabriela Sánchez García, Maday Merino Damián y Andrés Norberto García Reper Favila. Este último es bastante conocido, es un experto en cuestiones legales, en cuestiones constitucionales. Habría que ver los demás, pero seguramente los miembros del Senado hicieron una selección bastante buena para que estas personas realmente tienen criterio muy, muy objetivo y muy crítico para poder hacer una muy buena elección de quienes sean candidatos en la etapa que les corresponde. Entonces, este es el tema polémico del día de hoy que les traigo. No sé realmente qué vaya a ocurrir la próxima semana. La situación está enfrentada completamente. Morena tuvo la idea muy inteligente de hacer esta ley de supremacía constitucional, de pasarla por todo el proceso de aprobación para que quede ya oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y sea inimpugnable. Todas las reformas a la Carta Magna sean completamente inimpugnables. ¿Qué significa eso? Que no se pueden impugnar, que no las pueden impugnar, que va a ser imposible impugnarlas. Entonces, les adelanto, esto va a ocurrir sábado o domingo. Seguramente ya se va a tener esto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y los jueces de la Suprema Corte van a discutir la propuesta de González Alcántara Carranca hasta el día martes. Y ya va a ser tarde. Si ellos le dan la razón a él, que digo, es algo que puede ocurrir porque obviamente tienen mayoría, entre los ministros de la Suprema Corte tienen mayoría, a pesar de que ya renunciaron, lo cual no entiendo, que alguien me explique cómo es que ya renunciaron. Y renunciaron, me puse a analizar eso, fíjense. Al renunciar ellos es para poder, como lo dije ayer, para poder llevarse sus dineros, ¿no? Para poder ser capaces de llevarse sus dineros. Pero ¿saben qué? Eso está estipulado, ¿saben dónde? En un transitorio, ayer lo mencioné, de la ley al Poder Judicial, que ya se aprobó el 15 de septiembre de este año. Y que es en la cual ellos no están de acuerdo, ellos la rechazan, ellos están en contra. Entonces mi pregunta es, si están en contra de esta reforma que ya es ley y que ellos rechazan, ellos consideran que no es ley, que es una pseudo ley o disque ley, entonces ¿por qué están renunciando? Al renunciar ellos están aceptando realmente que ya es constitucional y que sus preceptos, en este caso su artículo transitorio, que les dice que tienen que renunciar ahora para llevarse sus haberes, su retiro, digamos, pues entonces, ¿por qué lo hacen? Si ellos se amacharan, como dicen acá en Tabasco, si ellos se pusieran en su plan necio, pues podrían decir, pues esa ley no me gusta, esa reforma no me gustó, no la aprobamos, no la aceptamos, nunca la vamos a aceptar y nos vamos a quedar aquí sentados y sáquenos de aquí. Y háganle como quieran, senadores, presidenta de México, diputados, háganle como quieran, nosotros nos vamos a quedar aquí. Nosotros ni nos vamos, ni renunciamos, ni les hacemos caso de que tenemos que renunciar no, pero ellos están renunciando para llevarse su dinero. Entonces, al hacer eso, al renunciar para llevarse su retiro, están aceptando que es la única forma de que se lleven su retiro. Porque si se quedan ahí pasmados sin hacer absolutamente nada, es evidente que la reforma va, que el cambio va, que la elección de jueces, magistrados y ministros se va a realizar
y que ellos van para afuera y que se quedarían, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con ese transitorio, se quedarían sin su retiro. Si lo hacen después, si no lo hacen ahora, entonces lo hacen ahora, por eso lo hacen ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso lo están haciendo ahora, pero son completamente incongruentes. Entonces yo creo que en el pecado llevan la penitencia, porque si están renunciando, están al mismo tiempo aceptando que es una reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, que ya está establecido, que se va a hacer la elección de jueces y magistrados y todos los cambios que conlleva este plan C que se realizó, que se llevó a cabo. O sea, es un hecho. Ellos mismos están, sin darse cuenta, aceptando que es un hecho. Entonces, ¿cómo es posible que estén amenazando con que van a destituir, que van a destituir y que van a procesar a la presidenta de México? Van a destituir o pretenden destituir y procesar a la presidenta de México y a todo el Congreso. Aviéntense ese extremo, esa estupidez. La verdad, como dice aquí ahora Fernando Martínez, que les apliquen la ley ahora. O sea, se está esperando el Senado hasta que ellos lleguen a ese extremo de decir, pedimos la cabeza de la presidenta. Entonces vamos por ustedes y los que se van para adentro son ustedes. Los que se van para adentro son ustedes porque están haciendo, promoviendo un golpe de Estado. Un golpe clarísimo, un golpe de Estado clarísimo, porque están en contra de la ley, están en contra de la Constitución, están en contra de los dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y están en contra de la mayoría del pueblo mexicano, como se los acabo de mostrar en las encuestas, de manera abrumadora. La mayoría del pueblo mexicano rechaza lo que ellos quieren y lo que ellos dicen. La mayoría del pueblo mexicano apoya el plan C y votó mayoritariamente de manera masiva para lograr las mayorías calificadas. ¿Para qué? Para lograrlo. Se pidió desde la campaña que la gente votara masivamente. La gente pudo no haberlo hecho. La mayoría de la gente de México pudo haber dicho, bueno, pues vamos a votar como dice Denise Dresser. Vamos a votar separado. Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y para el Congreso, el PAN o el PRI o lo que sea. Y no fue así. La gente sabía perfectamente lo que implicaba el plan C. Dice, ¿se creen quién para hacer eso? Pues ese es el problema, Susan PR. Ese es el problema. Lo que se creen. O sea, son un poder, un suprapoder, o ellos creen que son un suprapoder. Se creen que nadie los merece, que nadie los cuestiona, que nadie los juzga, que nadie es capaz de juzgarlos, reprenderlos, limitarlos, constreñirlos. Nadie, ningún poder, y ni el pueblo tampoco. Por eso es que es fundamental hacer este cambio. Por eso es que es importantísimo lograr este cambio y imponer el plan C de cualquier forma. Pero además ya pasó a la etapa constitucional. Ya es parte de la Constitución, ya es ley, ya está aprobado. Y para acabarla de amolar, para ellos, para el plan de ellos, se los comenté ayer yo, para colmo de ellos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio luz verde al INE para poder organizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Ya es un hecho, ya se dio luz verde, ya se autorizó, ya el proceso camina. O sea, no pudieron parar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los congresos de los estados, a la presidenta de México, y tampoco pudieron parar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, como ellos, el Tribunal Electoral es el poder encima del INE, el que regula al INE y el que le da las órdenes al INE, pues tampoco pudieron con el INE. Entonces, pues se la van a persignar, pero esto va porque va. Está de por medio México, es en serio, no es una broma. Está de por medio la estabilidad de México, está de por medio la lucha contra la corrupción, está de por medio quitar el maridaje que había entre el poder político y el poder económico, que es lo que le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador.
hasta ahora se va a lograr, cuando se logre esto, se va a limpiar el último reducto del poder económico que imponía condiciones al poder político. Dice Fernando, se creían intocables, pero ya se les demostró que el pueblo manda. Así es, mi querido amigo, así es, exactamente. Y van a tener que aprender por las buenas o por las malas. Están de necios, ellos quieren seguir en su burbuja, quieren seguir en sus privilegios. Se sienten reyes, se sienten la nobleza. Y este país no tiene reyes, no tiene nobleza. Este país, ahora, al menos ya ahora, desde 2018, tiene democracia. Tiene un gobierno que está sostenido por la mayoría del pueblo, que está elegido por la mayoría del pueblo. Más ahora en 2024 que en 2018 incluso. Más consciente el pueblo, mucho más politizado. Entonces, contra eso están. Entonces dice José, eso estamos esperando. Pues vamos a ver cómo se pone la cosa, pero la verdad es que la próxima semana va a ser definitoria. Quizás se extralimiten y lleguen a un nivel ya de autodestrucción. Decía algún comentarista por ahí, algún politólogo, una persona en las redes, de que ellos prefieren incendiar la pradera. O sea, son como alguien, como un pirómano que pues prefiere incendiar su casa y salirse de la casa y incendiarla, perderlo todo, someterse hacer un suicidio, destruir todo, porque prefieren destruir todo a que se hagan las cosas de manera diferente a como ellos quieren. Y como ellos no están de acuerdo con lo que dice la mayoría, lo que quiere la mayoría del pueblo mexicano, prefieren destruir al país. O eso es a lo que están apostando, incendiar al país. Pero pues no los vamos a dejar. No se les va a hacer. Entonces va a ser interesante lo que va a pasar la próxima semana, porque desafortunadamente, o bueno, no sé si afortunadamente, esto ya va a llegar al fondo, va a llegar a donde tenga que llegar. Ellos van a llegar al extremo que tengan que llegar, porque ya no va a haber más lugar a dudas, ya no va a haber otra opción más que ir al golpe de Estado directo, tratar de hacer lo que están ya anunciando que van a hacer, y entonces va a haber la reacción del Senado, va a haber la reacción de la presidenta de México, y va a haber la reacción del pueblo, del tigre, apoyando a su presidenta y apoyando al Congreso de la Unión. Entonces vamos a ver cómo se procede. Entonces ya se le acabarán los pretextos a Gerardo Fernández Noroña y a Monreal, sobre todo a Fernández Noroña, porque esto es una competencia, va a ser una competencia del Senado. Incluso Gerardo Fernández Noroña amenazó inteligentemente, colmilludamente, dijo que pues podría no aceptarle la renuncia, también. Nos vamos a chingar, dice José Miranda. Pues sí, eso espero. O sea, Fernández Noroña amenazó con que pues igual y no les aprueban la renuncia y háganle como quieran, O sea que vamos a ver qué pasa, porque ellos están, la verdad, pateando el pesebre, están ahorcándose solos, están llegando las cosas al extremo, porque quieren, como les digo, incendiar la pradera. O sea, ellos quieren quemar todo para que todo se destruya si contra ellos vamos. Si contra ellos va la reforma, y contra ellos a limpiar ese poder judicial corrupto va. O sea, como todo eso se va a lograr, como todo ese es el plan, pues ellos no lo aceptan, y entonces son capaces de destruir todo, en lugar de contribuir a que todo se limpie, a que se elimine la corrupción, a que se elimine todo el nepotismo, a que se elimine los nexos con los empresarios corruptos. O sea, ellos quieren seguir robando, quieren seguir transando, quieren seguir con sus privilegios, y pues ni modo, va a ser definitorio. Escúchenme bien, pero martes, miércoles de la próxima semana, o quizás después, no sé cuánto tiempo se tarda en reaccionar después de la elección después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre esta reforma o esta propuesta de González Alcántara. No sé cuánto tiempo se tarda en reaccionar a eso. Si lo aprueban, que es probable que lo aprueben, todavía la presidenta de México como que dice, no, vamos a esperar. O sea, todavía Claudia muy buena onda diciendo, espérense,
espérense, vamos a ver qué ocurre, todavía lo van a discutir ellos y vamos a ver si lo aprueban, pero todo parece indicar que lo van a aprobar, porque ya están planeando un golpe de Estado. Así que vamos a ver si los ministros le hacen caso a este ministro González Alcántara. Se les está dando poco a poco con todo, tienen mucha presión, o la beben o la derraman. Sí, así es. Pati Sigara dice, tienen que actuar rápido. Pues la verdad es que tienen que tener bien medido la reacción del Poder Judicial, que ya está anunciadísima. O sea, no es de ahorita. Ahorita ya de plano un exministro prácticamente la sopló, prácticamente se ventaneó a todo el Poder Judicial, a esos 8 ministros, diciendo cuál es su verdadero plan. Ya lo tienen bien claro, ya van a hacer eso es lo que quieren hacer, ya pretenden destituir a la presidenta. No lo vamos a permitir, el pueblo no lo va a permitir, estoy seguro que el Senado, la Cámara de Diputados no lo va a permitir, es más, estoy seguro que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional no lo van a permitir. Entonces están tan solos, ¿saben cómo qué? Están tan solos como su mañanera, están pero tan solos como su estúpida mañanera, que no tiene audiencia, no tiene para nada, nadie la ve, no tiene ni buen sonido, no tiene ni buena producción, están en la lona, pero así, con ese poder tan raquítico, con esa situación tan endeble, pretenden desestabilizar al país, pretenden amenazar con, imagínense nada más, pretenden meter a la cárcel a la presidenta de México, así de plano. Como dijeron ahí en el chat ustedes, algunos de ustedes, o sea, ¿qué se sienten? Pues se sienten intocables, se sienten que son más que cualquier cosa, que a ellos no se les puede corregir nada, no se les puede decir absolutamente nada, que ellos pueden hacer lo que se les da la gana y no les da vergüenza. Como dice mi querido José, no, pues no les da ninguna vergüenza, porque no tienen vergüenza. Ellos sienten o creen, están convencidos de que están por encima de todo. No tienen que pedir perdón ni permiso a nadie, según ellos. Ellos son los que autorizan, son los que hacen. Imagínense, metían a la cárcel a la presidenta y dicen que no es necesario un desafuero. O sea, a ese nivel, claro, el desafuero sería imposible, no se podría hacer, porque el Senado es la mayoría de la 4T. Es evidente que no podrían hacerlo, entonces quieren hacerlo por la libre. O sea, pasándose la Constitución por el arco del triunfo, haciendo lo que les da la gana con la Constitución, incumpliéndola, como desde el primer momento en que el presidente en la Constitución dijo que estaba establecido que nadie debía de ganar más que el presidente, y a ellos les valió queso y siguen ganando más que el presidente. Y no son poquitos, ayer les dije, son 2.300 personas del Poder Judicial que ganan más que el presidente hasta el día de hoy. Siguen ganando más que el presidente. Y les vale queso. Y eso está en la Constitución. El hecho de que nadie puede ganar más que el presidente está en la Constitución. ¿Cuántas cosas más están incumpliendo? Ellos supuestamente debían ser los garantes de que se cumpla la Constitución, y ellos son los primeros que incumplen la Constitución. Son los primeros que van en contra de ella, que la violan. Son los primeritos que violan la Constitución y son los encargados de impartir justicia. Imagínense nada más. Es increíble. Bueno, amigos, pues esa es la información del día de hoy. Espero que les haya gustado, y espero que no nos preocupemos mucho, porque pues tenemos fuerza, tenemos la fuerza de la 4T, la fuerza del tigre. Vamos a ver qué ocurre. Noroña dice que cualquiera puede, no sé, no hay que saber, la opinión del pueblo mexicano es la que cuenta. Así es. No sabes que tenemos 3 poderes, el presidente no se dice el señor Libertad. Sí, tenemos una división de poderes, y el Poder Judicial no puede destituir a la presidenta de México, y los 3 poderes deben ser honestos, deben ser honrados, no deben ser corruptos, ninguno de ellos. No puede tener los privilegios que tiene ese poder completamente corrupto, y no pueden tratar de destituir a la presidenta y a todo el Senado y a toda la Cámara de Diputados porque se les da la gana.
precisamente tenemos tres poderes. Ese poder no es más que los demás. El Poder Judicial no es más que los demás. No puede legislar, no debe legislar, no tiene facultades para hacer eso. Tiene facultades de otro tipo, otras facultades, pero no puede estar en contra de la Constitución, aunque sea el Poder Judicial. El Poder Judicial no está por encima de la Constitución. Tienen que acatar la Constitución. Punto. Pues buena noche, dice mi querido José Miranda. Gracias, mi querido José, gracias por el comentario, te lo agradezco mucho. Y pues bueno, muchas gracias a todos, ya se me está acabando el tiempo, me alargué mucho. Espero que me sigan en YouTube, somos la 4T Noticias. Allá vayan y suscríbanse, vean los videos que no vieron, los en vivo que no vieron completos, allá están completos. Dice Luque Noroña, dice que cualquiera no conoce los procesos. Bueno, no sé qué dice ahí, no entiendo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por los regalos, gracias por los likes, por darle tap a la pantalla. Y pues no me queda más que agradecerles toda su atención y esperarlos el día de mañana. Los invito a estar aquí mañana a las 6:30 como siempre. Nos estamos viendo mañana.